Hola, bienvenidos. El título de esta ponencia es Comunicación empática. Muchos de los problemas del mundo son problemas de comunicación, y esto lo podemos comprobar en todos los niveles de la sociedad, desde los problemas de la pareja, problemas en el trabajo, problemas familiares, problemas con amistades, problemas políticos, problemas o conflictos internacionales. Muchas veces la raíz de esos problemas está en la comunicación, o en la falta de comunicación, o en los errores de comunicación. Porque comunicar no solamente es transmitir ideas, sino que es transmitir ideas de la manera adecuada, de manera que la otra persona pueda comprenderlas, y además la comunicación va en dos sentidos. Por un lado, nosotros expresamos unas ideas que hemos de expresar de manera correcta, ahora explicaremos qué significa expresar de manera correcta, pero por otro lado tenemos que captar, entender, comprender en el sentido amplio las ideas de la otra persona con todo lo que eso implica, y es lo que ahora vamos a detallar un poquito más. Claro, las palabras son un reflejo de los pensamientos, pero en ocasiones pueden ser un reflejo poco fiel. Lo mismo ocurre con la escritura, ya sea a nivel oral, nivel escrito, la comunicación tiene una complejidad. Y en ocasiones hay personas en que no han desarrollado todavía la habilidad de la comunicación de un modo adecuado. Yo, por ejemplo, como soy escritor, pues doy talleres de escritura, y entonces cuando voy a diferentes lugares a hablar de la escritura, explico cómo cuando yo comencé a escribir por primera vez un libro, pues encontraba dificultades a la hora de plasmar en el papel lo que yo veía con claridad en la mente. Yo era capaz de ver escenas de lo que iba a ser mi libro, como si fuera una película, pero después al intentar plasmar pues la pasión, las emociones, o la tensión, la intriga, que yo percibía en esas escenas, me faltaba el vocabulario, me faltaba la habilidad, la técnica para ser capaz, porque no es sencillo plasmar un momento emotivo en el papel, porque no tenemos la ayuda de la música, no tenemos la ayuda de los actores, sino que todo es letra impresa. Pues esto es aplicable a todos los niveles. En ocasiones nosotros sabemos bien lo que sentimos, o por lo menos sentimos una emoción, y sabemos las ideas, sabemos nuestros valores, pero luego al explicarlo no somos capaces de transmitir todo lo que llevamos dentro, y de ese modo ya el mensaje está incompleto. Además, el receptor del mensaje muchas veces, si no nos conoce bien o si no tiene empatía para poder ponerse en nuestro lugar, pues recibe las palabras. Si las palabras ya de por sí no están completas, no utilizamos las palabras que deberíamos, el tono que deberíamos, pues el mensaje ya está dañado. La persona lo percibe y lo percibe desde su realidad, de manera que puede haber ahí pues muchísimos errores y malentendidos. Esto lo vemos con mucha frecuencia cuando a lo mejor enviamos mensajes escritos por el móvil, al no escuchar el tono, al no ver la cara de la persona, pues es fácil que a lo mejor una broma pues no se entienda, una ironía no se entienda, y puede haber un problema de comunicación. Por eso, como decía, son muy importantes todos los factores que influyen en la comunicación. Y bueno, pues ahora un poquito después volveremos al tema de cómo exponer y de cómo recibir. Pero no hay duda de que dentro de la comunicación, siempre que se habla de claves para tener una buena comunicación, pues una de las que más se destaca es la escucha. Ser capaz de escuchar. Porque claro, si yo no escucho, mis diálogos son en realidad monólogos. Podemos tener a dos personas que parece que están hablando, que están dialogando, pero en realidad lo único que hacen es ceder el turno. Y esto lo vemos muchas veces en debates televisivos en los que no hay una interacción, sino que cada lado pues defiende sus ideas sin importarle lo que dice el otro. Pues en una conversación tenemos que escuchar lo que dice la otra persona, tenemos que procesarlo y responder a lo que dice esa persona. Por eso me parece muy interesante pues la propuesta de Stephen Covey, que dice que hay 4 niveles de escucha. El primer nivel sería no escuchar, que parece muy básico, pero en ocasiones es así. Cuando alguien nos está hablando y nosotros no prestamos atención, estamos pues con el móvil o estamos pues en otra cosa, podemos no estar escuchando. La otra persona nos dice, pero nosotros llega un momento en que dejamos de escuchar. Obviamente con este nivel de escucha es imposible que haya buena comunicación. El siguiente nivel sería la escucha selectiva.
que es el que utilizamos cuando algo no nos interesa demasiado. Y entonces, por ejemplo, si uno va a una conferencia y llega un momento en el que ya se extiende demasiado o el tema no es de nuestro interés, pues uno a lo mejor ya se pone pues a pensar en otra cosa y en algunos momentos si se dice algo interesante puede que conecte. Este tono, a lo mejor, este nivel de escucha, a lo mejor también lo empleamos con niños pequeños que están hablando y hablando y de repente dicen ya, pues, y me he caído. Y entonces a lo mejor el padre conecta, ¿qué ha pasado? ¿No? Cuando de repente escuchamos nuestro nombre, es decir, tenemos una atención selectiva. Escuchamos, pero en realidad nuestro cerebro está filtrando y solamente presta atención si algo, pues, llama la atención de algún modo. El siguiente nivel sería escuchar para comprender, que ya es un nivel bastante aceptable. Es decir, ponemos atención y nos interesa lo que dice la otra persona e intentamos comprender el significado de sus palabras e interactuamos. Y este es en el que nos movemos de manera habitual, ¿no? En cualquier interacción personal, pues intentamos comprender. Pero hay un cuarto nivel, que es el nivel profesional, podríamos decir, que es la escucha empática. Es decir, no escuchamos solamente para comprender las palabras, sino que escuchamos para comprender todo lo que se dice, todo lo que implica ese mensaje, los sentimientos que hay detrás, el contexto. Y este nivel es mucho más complicado porque implica una atención y un conocimiento del contexto. Pero este es el que posibilita que haya una comunicación significativa. Y por eso es un buen objetivo, pues intentar hacer escucha empática. Es decir, ponerme en el lugar de la otra persona. Intentar comprender todo lo que está diciendo y qué significan esas palabras. Eso, por ejemplo, muchas veces se pone de ejemplo a las madres que son capaces de, cuando escuchan a su hijo, no solamente escuchan las palabras, sino que son capaces de comprender si ha ocurrido algo y por eso a veces se dan cuenta de que hay un problema antes de que el mismo hijo o la hija se dé cuenta. Entonces te dicen, ¿pero qué te ocurre? Porque ha sido capaz de, por el tono, por los gestos, pues comprender que hay algo más detrás de esas palabras. Claro, en todos estos niveles están muy en juego los sentimientos, las emociones, porque las personas experimentamos emociones de un modo pues continuo. Y muchas veces puede ocurrir que nosotros mismos las comprendamos o las percibamos. Por eso también me parece muy interesante el estudio de la psicóloga Diane Weiss, que en una de sus conferencias pues pone un ejemplo. Y dice, ¿alguno de vosotros saltaría de un 8º piso, ¿no?, al suelo? Dice, pues seguramente no, porque conocemos las leyes de la física. Y sabemos, aunque no conozcamos los enunciados, sabemos que si saltamos, pues la caída será muy acelerada y las consecuencias pues serán pues desastrosas. Y dice, sin embargo, desconocemos las leyes emocionales, que son las leyes que rigen muchísimas veces las interacciones entre personas. Y bueno, pues educamos a los niños y a las niñas en muchos conocimientos teóricos muy necesarios y sin embargo, pues tenemos analfabetos emocionales, personas que desconocen las leyes emocionales propias y por lo tanto de los demás. Y entonces se producen muchos conflictos simplemente por ese desconocimiento de las leyes. Porque un mismo hecho puede provocar reacciones muy diversas en personas distintas. ¿De qué dependerá la reacción? De muchos factores. Pero digamos, de un modo así resumido, podríamos decir, dependiendo de la historia personal. Dependiendo del contexto de cada uno, pero también de las distintas situaciones por las que ha pasado, pues de los malos recuerdos. Pues por ejemplo, pone el ejemplo de, pues, una llamada telefónica en la que el esposo, pues, avisa a su mujer de que llegará tarde a cenar. Y entonces, pues, explica, pues, cómo una de las mujeres al colgar, pues, sospecha. Y dice, ya van varios días que se queda tarde en el trabajo, pues a lo mejor me está siendo infiel, ¿no? Y entonces se le entra la duda. Y luego dice, pues, esta misma llamada, pues, a otra mujer, pues a lo mejor, pues, piensa, pues, pobrecito, ¿no? Pues ya lleva varios días que empieza a trabajar más tiempo del que debería, debe estar, pues, con mucho lío, pues voy a intentar cuando llegue a casa, pues, que se sienta más cómodo. Y entonces se explica, claro, esto lo comprenderemos mejor si sabemos que la primera mujer, pues, su padre, pues, fue infiel a su esposa, y entonces le quedó, ¿no? Pues la mala experiencia. Mientras que en el otro caso, pues su padre era un hombre muy trabajador, que para sacar adelante a la familia, pues dedicó muchísimas horas, ¿no? Y entonces ella tiene, pues, un sentimiento de gratitud hacia su padre. Este es un ejemplo a lo mejor, pues, un poco básico, pero nos sirve para comprender cómo la historia personal
puede hacer que dos personas distintas pues perciban el mismo hecho de un modo muy diferente. Y por eso nos ocurre lo mismo en la comunicación. Al decir algo, la misma frase puede hacer que dos personas lo entiendan de maneras muy distintas, porque cada uno lo escucha desde su historia personal. Esto la psiquiatra Marian Rojas lo explica diciendo que nosotros percibimos la realidad y escuchamos todo desde nuestras creencias. Creencias en un sentido muy amplio, es decir, desde nuestros valores, desde nuestra experiencia. Y también, bueno, pues cuenta un ejemplo divertido, pero que es muy ilustrador. Pues cuenta como una de sus pacientes, pues llegó muy frustrada a la consulta. Era una mujer que era profesora universitaria y que desde muy jovencita había querido conseguir ese objetivo y había tenido que pagarse ya sus estudios y había tardado muchos años en conseguirlo, pero al final ya era pues profesora universitaria de un buen puesto. Y entonces sus hijos, que eran brillantes, muy buenos estudiantes, iban en el camino también de conseguir estos puestos, pero entonces llegó un día a la consulta diciendo que estaba muy enfadada y muy disgustada, muy triste, porque su hijo mayor, pues, habían ido a la universidad en la que él estaba y le habían ofrecido, porque había hecho las pruebas, y después de un tiempo le habían ofrecido un trabajo en una empresa puntera en Silicon Valley. Y entonces estaba disgustadísima y muy triste. Y dice, porque no va a ser profesor universitario. Claro, la psicóloga, la psiquiatra, no le decía, pero a ver, esta empresa que le está ofreciendo un trabajo de sus sueños, un puesto millonario, con una experiencia, bueno, que muchísima gente mataría por conseguir ese trabajo, ¿igual es el problema? Y la otra mujer decía, no, pues es que tiene que ser profesor universitario, pues como yo, es un trabajo pues mucho más seguro y que es mucho más estable. Entonces, claro, ella pues pensaba, claro, esta mujer está viéndolo todo desde sus creencias, desde su experiencia, y por eso es incapaz de comprender que es una oportunidad buenísima para su hijo, porque lo juzga desde su realidad. Esto nos ocurre a nosotros muchas veces en las conversaciones, que cuando alguien nos dice algo, lo juzgamos desde nuestras creencias, y por eso ya vamos con algunos prejuicios, y nos cuesta entender, ¿no? Y también cuando nosotros decimos algo, a veces lo hacemos también apoyándonos en nuestros prejuicios, en nuestra historia personal, y por eso a lo mejor no conseguimos explicar bien nuestro mensaje. Por eso, bueno, pues como un primer resumen, sería, a la hora de explicar, a la hora de expresar, necesitamos hacerlo de un modo que la persona que nos escucha lo pueda entender. Y en el otro sentido, cuando escuchemos, hemos de poner el esfuerzo para entender todo lo que significa el mensaje. Y si hace falta, pues preguntar, reformular, es decir, hacer todo lo posible para comprender el mensaje. Claro, los desencadenantes, porque en ocasiones tenemos reacciones desmedidas, ¿no? Pues que una frase o pues una conversación puede desencadenar pues una reacción que puede parecer pues desproporcionada, pues un enfado, ¿no? Pues una indignación. Bueno, pues muchas veces tienen que ver con esto, con la historia personal. Y entonces a lo mejor pues una frase de la otra persona desencadena un episodio de ira, ¿no? Y porque pues habitualmente debajo de esto pues subyace pues un problema personal, subyace muchas veces miedo e inseguridad. Y por eso pues la psiquiatra, Diane Weiss, pues nos anima, ¿no? A investigar, a decir, bueno, pues cuando notemos que algo se ha desencadenado en nosotros, tenemos que en ese momento, obviamente no lo podemos hacer, pero con posterioridad analizar y preguntarnos, en primer lugar, ¿qué emoción se ha desencadenado en mí? Hay algunas emociones que tienen tanta fuerza que eclipsan a todas las demás. Por ejemplo, el miedo, por ejemplo, la ira. Cuando tenemos miedo, en ese momento no podemos sentir nada más que miedo, porque es una emoción que nos lleva a sobrevivir. La ira, cuando estamos enfadados, si es un enfado muy intenso, puede hacer que todas las otras emociones queden pues amortiguadas y desaparezcan. Y por eso ella contaba un episodio en el que ella estaba muy enfadada con una persona querida y la otra persona tuvo la frialdad, la capacidad de decirle, estás tan enfadada que eres incapaz de recordar lo mucho que me quieres. Claro, cuando le dijo eso, como que el enfado se detuvo y dijo, pues tienes razón, en este momento, que uno que está muy enfadado y entonces es capaz de decir pues muchas cosas de las que luego se arrepiente. ¿Por qué? Porque esa emoción tan intensa ha anulado todas las demás. Por eso el conocimiento propio, el conocimiento de las emociones, es un punto de partida necesario para tener una buena comunicación. Y también, al conocerme a mí mismo, me facilitará conocer a los demás. Y por eso también cuando yo vea que alguien está poseído por una emoción tan intensa, comprenderé que en ese momento, pues lo que diga
está todo tintado por esa emoción, de manera que podremos intentar reconducir la conversación. Entonces, como decía, la primera pregunta es, ¿qué emoción se ha desatado en mí, se ha desencadenado en mí fruto de esto? Y la segunda sería, ¿qué tengo que sanar en mí para que eso no ocurra? Porque a lo mejor a veces pues, una persona nos puede decir algo que objetivamente hablando tampoco es que sea como para sentirse ofendido, pero como a lo mejor yo lo percibo como un ataque personal debido a mis creencias, debido a mi situación personal, pues entonces se desencadena. Por ejemplo, si una persona en el trabajo nos pregunta por algo que no hemos hecho, pues puede ocurrir que nosotros nos sintamos inseguros, que pensemos que no somos buenos trabajadores y que eso que me está diciendo es un ataque personal. Y entonces reaccionamos de un modo defensivo. Bueno, cuando a lo mejor siempre nos están preguntando, oye, ¿no pudiste hacer esto? Y la intención es de ayudarnos. Entonces, ese conocer qué tengo que sanar en mí me permitirá, bueno, por un lado, trabajarlo de manera personal y también cuando note que se desencadena esa emoción, comprender que quizá no haya una causa objetiva, sino que es una respuesta de mi inseguridad, que al sentirme inseguro me siento atacado y respondo de un modo ofensivo. Y por eso muchas veces comprobamos que la gente que habla de un modo ofensivo, que nos agrade verbalmente, en el fondo se están defendiendo, se sienten atacados. Y esto lo podremos comprender por medio de la escucha empática, ¿no? Cuando tenemos conversaciones en las que procuramos comprender el contexto y al fondo de la persona, es más fácil detectar lo que subyace a esa emoción que se ha desatado. Y claro, en una comunicación empática también tenemos que aprender a disentir de manera amable, porque muchas veces tenemos conversaciones en las que no estamos de acuerdo con la otra persona. Pero si somos empáticos, es decir, si captamos los sentimientos del otro, si nos importan sus sentimientos, procuraremos mostrar pues nuestro punto de vista de un modo amable, aunque estemos llevando en la contraria. ¿Y esto cómo lo conseguiremos? Habitualmente manteniéndonos siempre en el plano de las ideas. Mientras yo discuta ideas, puedo mantener la compostura, puedo tener la conversación amable, porque esto que tú dices, pues lo entiendo, pero yo opino esto. El problema está cuando bajamos al nivel personal, y entonces ya no disentimos de las opiniones, sino de la persona. Y a lo mejor en ocasiones nos ocurre que una discusión, si se va acalorando, pasamos de decir, no estoy de acuerdo con lo que dices, a es que tú, no, pues estás haciendo esto mal, ¿no? Y entonces ya pasamos al ataque personal. Si bajamos al nivel del ataque personal, la persona se siente atacada, sale a la defensa y muchas veces lo hace de un modo agresivo. Así que para evitar también estos problemas de comunicación, debemos de intentar mantener siempre en el nivel de las ideas, ¿no? Sobre todo con la gente que estamos intentando debatir. Y luego también un aspecto muy importante de la comunicación empática y efectiva es la asertividad, es decir, la capacidad de expresar nuestras ideas, nuestros principios, pero de un modo amable. Mantenernos firmes, pero de un modo amable. Y por eso lo mejor es hablar siempre desde el yo. Cuando alguien nos dice algo, nosotros queremos mantener nuestra identidad, pues decir, mira, lo que tú dices lo entiendo, pero yo no lo veo así. Y en vez de decir, me estás agrediendo, decir, lo que dices me resulta ofensivo. Porque entonces uno lo explica, pues porque yo tengo estos principios, y lo que has dicho, pues, es ofensivo contra estos principios. De ese modo, al explicarlo de un modo también empático, es decir, al expresar nuestras emociones, es más fácil que la otra persona comprenda dónde está el error de comunicación y lo pueda reparar. Y también, pues, otra obra que me gustaría citar, que creo que es un libro interesante, es La comunicación no violenta, que habla precisamente de todo lo que hemos estado explicando. Es decir, al escuchar, debemos escuchar la emoción. Escuchar las palabras, pero percibir la emoción y responder a la emoción. Por ejemplo, puede ocurrir que un día alguien en el trabajo, ¿no? Pues nos diga, pues se queje del jefe, ¿no? Y dice, pues, es que el jefe es muy injusto. Y a lo mejor nosotros pensamos que no es así, lo conocemos, que no es buena persona. Y entonces, una táctica, ¿no? Que el tipo de estribo sería preguntar, ¿por qué dices eso? ¿No? Y entonces a lo mejor, pues nos explica una experiencia y al final llegamos al sentimiento que subyace. Y entonces podremos responder, decir, entiendo lo que dices, pero mira, fíjate, yo creo que esto, es decir, no quedarnos solamente en las palabras. Por eso, resumiendo ya y terminando esta ponencia, me gustaría, bueno, pues, recordar lo que decía al principio, los 4 niveles de escucha. La escuchar es muy importante en toda comunicación, y el 4º nivel, la escucha empática, comprender no solamente las palabras, sino todo lo que implican las palabras, los sentimientos, el contexto, la historia personal, nos permitirá tener conversaciones
mucho más fructíferas, mucho más significativas y tener una comunicación que no lleva a problemas, sino soluciones. Muchas gracias.